Vamos a analizar la estructura, vamos a analizar el techo, vamos a analizar el tipo de cimentación con el que cuenta. Vamos a empezar viendo lo que es la planta arquitectónica. Es un pabellón de 3 aulas. El pabellón contiene 3 aulas en las cuales pues hay subdivisión de paredes. Su sistema estructural es macizo, como pudimos observar, y el plano nos dice que tiene una ventana cada aula, 2 ventanas en la parte frontal y 2 ventanas en la parte trasera cada aula, dando ventilación, que tiene un tipo de piso que tiene columnas, columna acá, columna acá, columna en este sentido, columna donde termina la puerta, columna en medio de las ventanas, columna donde termina la puerta, y acá en la pared que divide cada aula. Lo mismo se repite, con la diferencia que aquí no hay puerta, sino que está cerrado en la parte trasera. Incluso tiene una área de un pasillo pequeño en esta parte de acá, pero el pasillo no es estructural, pero es bueno saberlo. Podemos ver ahí las medidas, y estos elementos que están acá se llaman ejes. Son los ejes de construcción donde se van a guiar los constructores para saber las medidas, que estos elementos que están acá con número son las cotas, las medidas específicas, y la cota menciona de dónde a dónde va midiendo cuánto. En este caso pues tiene 3 ejes en este sentido numeral y tiene 7 ejes en el sentido, ¿verdad?, horizontal. Ahora vamos a pasar entonces a lo que es el plano de cimentación. En la cimentación, este tipo de diseño nos está diciendo que tiene un tipo de cimentación aislada. Ya conocemos qué es cimentación aislada, y lo que vamos a hacer en este momento es identificar cuántos tipos de cimentación tiene. Entonces, si ustedes ven el tamaño de acá, es un tipo de cimentación. Y dice que este tipo de cimentación tiene Z2, zapata 2, se llama zapata 2, y tiene una columna C3, una columna C3. Acá podemos ver otro tipo de tamaño de cimentación aislada que es más grande. Tiene Z3, se llama Z3, zapata 3, y tiene un tipo de columna 4. Entonces, si vamos haciendo el recorrido, nos vamos a dar cuenta que hay algunas que se parecen a otras. C3, Z2, es decir, Z2 es una zapata de un tipo de medida. Y acá una Z3, zapata 3, que es otro tipo de medida. Podemos ver acá una Z1, que es otro tipo de medida. Es un poquito más larga que la otra. Podemos ver entonces que se van repitiendo. En resumidas cuentas, tenemos 1, 2, 3 tipos de zapatas que se van repitiendo en todo el recorrido de las aulas en este caso, y que van representándose y van diciendo al constructor en cuánta distancia, de acuerdo a la mitad del elemento, en cuánta distancia están ellas separadas, y ahí va dando la dimensión incluso exacta de todo lo que son las aulas. En la parte interna también dice la separación entre los elementos, la separación entre las paredes. Otra cosa que menciona este plano de cimentación o de fundaciones es que arriba de la zapata está un pedestal que tiene que ser del tamaño de la columna. Por eso él dice C4, para saber qué tipo de columna es. Y entre el pedestal y el pedestal tiene que ir amarrado con una viga asísmica, en este caso BA1, o sea, es una viga sísmica de una sola dimensión. BA1 viene por aquí, BA1 viene por aquí, BA1 viene por aquí, BA1 viene por aquí, BA1 por aquí, BA1 por aquí. Todas las que están alrededor de la son BA1, es decir, una misma viga sísmica que va recorriendo y uniendo todas mis vigas o zapatas aisladas. En este caso, viga sísmica 2, porque les mostré que tiene un pasillo. Entonces este es un anexo básicamente solo para estabilidad, porque si recordemos la foto, hay un poco de inestabilidad en lo que es el tipo de suelo, pues hay una pendiente, no es del mismo tamaño el suelo en cuanto a nivel, entonces ahí pues se agregó ese tipo de detalle. Entonces,
En la planta de cimentación podemos entender que está conformada por una zapata aislada y que además de esto pues presenta formas básicas de 3 tipos de zapatas, 3 tipos de medida, y arriba de las vigas de amarre, arriba de los pedestales, estarían las columnas. Aquí podemos ver que vamos a ir ahora a lo que es la lectura de ese tipo de zapatas. Entonces vamos a encontrar que la zapata número 1 tiene una medida de 1.25 metros por 1.40 por 1.25, mientras que la 2 mide 1 por 1, es más pequeña, mientras que la 3 mide 1.25 por 1.25, o sea que es mediana la 3. Tenemos 3 tipos de zapata, por ende el diseñador estructural, en este caso el ingeniero, decidió que las zapatas que propuso el arquitecto fueran de 3 medidas diferentes para poder dar estabilidad a las cargas de ese edificio. Y viene y menciona entonces los elementos diagonales de varilla que tiene, los estribos, que son los anillos que van amarrando. Dice que la viga sísmica está en esta zapata y se une cuando ya llega la otra zapata y se une cuando llega la otra zapata. Por eso es que ven aquí que se corta para no hacer todo el dibujo completo, solo dar la especificación de que la viga sísmica que tenemos acá se va a unir con la otra zapata aislada. También menciona que acá hay un tipo de columna, en este caso C4, que voy a acercarme un poco más para que podamos ver el tipo de columna que tiene, en este caso, el elemento. Es un tipo de columna, aquí podemos ver, C4 tiene 3 elementos y arriba, 3 abajo, es decir, 6 elementos, una columna grande, la C4. En este caso, la columna que tiene la otra zapata solo tiene 4 elementos, podemos verlo ahí, y de una dimensión específica. Y acá tiene igual 6 elementos, pero cambia, ¿verdad?, el tipo de zapata. En este caso la columna es una C1, ¿ok? Si ustedes ven, aquí se puede ver la representación de cada tipo de columna en la parte superior. Luego de entender la cimentación, entonces nos vamos a ir a también entender un poquito lo que es la fachada. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Obviamente en el diseño están todas las fachadas, yo solo les muestro una fachada para que entendamos cómo es. Es un techo a 2 aguas, aquí se ve una caída y allá atrás está otra caída, ¿ok? Entonces es un techo a 2 aguas de zinc ondulado, tiene su cumbrera en la parte superior para dar protección de filtración, tiene un flashing liso en la parte final para dar protección, ¿verdad? Tiene una fascia que es el remate de cielo raso que se le pone cuando termina el techo para dar también estética y protección. Y podemos ver acá entonces la puertecita, las ventanitas que tiene cada aula. Perfecto. Ahora pues vamos a traspasar esta identidad a lo que es una elevación estructural, que es lo que ustedes van a hacer en el futuro: crear, en base a lo que ustedes diseñen en fachada, crear la estructura. En este caso es una estructura maciza. ¿Por qué es maciza? Porque contiene bloque. Si no traería bloque, entonces fuera esqueleto de concreto. Aquí tenemos entonces la representación de las zapatas que van amarraditas con su viga sísmica, zapata, y podemos ver el nombre de las zapatas, ¿verdad?, según el plano. Si yo me voy al plano de cimentación, voy a ver aquí que está la zapata 2, zapata 1, zapata 2, zapata 1 en esta vista frontal, que es la que estoy viendo acá. Entonces puedo ver zapata 2, zapata 1, zapata 2, zapata 1 y así sucesivamente de acuerdo a lo que dice el plano, y especificando que es una viga asísmica tipo 1 la que va a ir amarrando todas esas vigas. Luego entender que luego viene la puerta. Entonces aquí en la puerta
me especifica que hay una columna 3, una columna 2. Esa columna 2 yo la voy a ver en el plano acá, que es la columna 2 de mi puerta. Entonces aquí tengo la línea de afuera que representa la viga sísmica, pero hay una línea interna muy ralita que representa la pared que va a ir arriba, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo bien presente, las calidades de línea, lo fuerte, lo que se debe ver fuerte en el plano y lo que se debe ver suave tiene que especificarse bien. Fíjense bien en las calidades que presenta cada plano para que ustedes puedan representarla de esa misma manera. Les aconsejo que se acerquen, le den zoom a los planos que les comparto para que puedan examinar qué tipo de calidad de línea le pueden ir dando para representar. Por ejemplo, acá es una calidad muy suave, la que representa elementos diagonales, es decir, vanos, vacíos, en lo que es toda la fachada, donde van a ir las puertas y las ventanas en la parte estructural. Y se especifica también las medidas específicas que tiene cada área de la estructura. Entonces aquí podemos ver entonces columna 3, columna 2, columna 1, columna 2, columna 3, y ahí vamos dando la identidad de lo que el plano de cimentación nos está comentando. Se pone la textura del bloque o ladrillo o piedra cantera. En este caso es un ladrillo, ¿verdad?, que se está utilizando para poder rellenar esta área. Entonces, en la elevación estructural no se pone el techo, solo se pone la estructura base de las paredes. El techo ya se pone cuando ya vamos a analizar lo que es la cubierta de techo. Entonces, esta es mi planta de arquitectónica de techo o de cubierta de techo y no está exactamente a la mitad. Las dos aguas está un poco más movida. Entonces yo puedo visualizar que aquí tiene una caída, aquí tiene otra caída y es una pendiente básica de 20%, una inclinación básica de 20% hacia acá, y me menciona, aquí tienes una fascia, aunque no la podemos ver, aquí abajo va una fascia. Esta es la cubierta de techo que va a ser de zinc ondulado. Este es un flashing o un borde colocado para dar protección a la filtración. Igual acá una cumbrera que es un zinc liso para dar estabilidad, calibre 26, que es un calibre fuerte. Cubierta de techo de zinc. Sigue mencionando, dice el porcentaje de pendiente y él menciona los elementos que contiene la cubierta de techo. En el plano también se ve con línea muy suave dónde es que van las paredes que están sosteniendo, es decir, la viga corona que va a sostener ese techo, ¿ok? Entonces ahí podemos ver la viga superior de techo. No se ven todas las estructuras porque la estructura se plasma en lo que es acá un plano estructural de techo. Entonces en este plano estructural de techo yo ya voy a ver la estructura. Sigo viendo de manera punteada mis paredes o mi viga corona que sostiene el techo, pueden ver acá. Pero sobre ello yo voy a poner entonces las vigas principales que sostienen el techo. En este caso las vigas principales que lo sostienen se llama BM3. Entonces son unos elementos diagonales en dos aguas, como las que hemos aprendido, donde se pueden ver, si yo pudiera dibujarlo acá, dos aguas acá. Entonces para sostener esas dos aguas necesito tres vigas, una viga aquí, otra viga aquí y otra viga acá. Entonces una viga acá, podemos verlo aquí en su recorrido, otra viga en medio, ok, y aquí tenemos otra viga acá. Aparte de eso están las vigas que forman esa triangulación de la caída de agua. Aquí una, aquí otra, BM3, miren, aquí otra BM3, aquí otra BM3. Luego se les pone una viga anexa, BM1, BM1 y BM1 para poder dar estabilidad. Y luego todos estos negros que pueden observar aquí ya son los elementos que van a dar el clavador. Miren aquí, clavador, clavador, este clavador, ahí menciona la flechita, clavador. Entonces yo no lo entiendo muy bien acá, pero voy a verlo en el detalle cómo es. También la estructura de techo tiene tensores, es decir, varillas que se estiran y que están amarrando diagonalmente parte de la estructura para dar estabilidad ante los movimientos. Y aparte de eso, otra
varilla de acero acá que linealmente está uniendo también la estructura para que se mantenga tensa y estable ante los movimientos. En el detalle entonces podemos ver acá lo que les comentaba, una viga metálica, una BM, que es la parte de las caídas de agua de los techos, cómo va a ser la unión, los elementos que tiene, en este caso también cómo va a amarrarse el techo con la viga BM1, que ahí va a estar clavado, ¿verdad? En el perlín, y luego en la viga en BM1 sostiene el perlín, y cómo se va a pegar con la pared. En este caso, por eso dice detalle de fascia y alero o uniones de ese tipo. Aquí tenemos también el detalle de la platina, cómo se ve en planta la platina o el angular, cómo se ve de lado y los elementos que los contiene para poder reforzarlo. Aquí podemos ver otro detalle de la conexión de la BM, en este caso, con lo que es la cumbrera. Entonces aquí en este caso tenemos la cumbrera, que es el soporte que permite cubrir y dar menos filtraciones. Aquí pueden ver los clavadores donde se pega la cubierta, y luego la BM, que es la que sostiene la viga metálica, la estructura. Hay otras vigas metálicas, ¿verdad?, que ya cuando vamos bajando se siguen dando acá los clavadores para seguir pegando la cubierta. Y viéndola de frente, este clavadorcito sería un perlín, viéndolo en un costado, pues en todo lo que es la longitud del perlín. Aquí se ve la lámina ondulada, cómo se pegan ahí los clavitos, los fijadores, para darle, ¿verdad?, más estabilidad a cada 30 centímetros o punto 30 metros para que queden bien fijados. Entonces básicamente eso es la lectura de los planos, y si quieren pueden ir a cada uno de los planos e ir viendo cada detalle. En el caso de la fascia, aquí se muestra cómo se pega, cómo se le hace elementos, un esqueletito metálico pequeñito para poder fijar las láminas. En este caso son de placing, pueden ser de gypsum. El cielo falso también se pega acá para poder ya quedar la fascia, en este caso en el pasillo. Espero les haya quedado claro. Claro que esto podría dilatar más, pero no quiero cansarlos con tanta información, solo de manera detallada poder entender y visualizar cómo es la lectura general de los planos principales estructurales.